tienen sensaciones, emociones, razonamientos, cosas humanas, almáticas, pero no espirituales. Así que esta tercera lección habla de eso, y por eso veíamos la conversión modelo dentro de esa primera parte. La conversión modelo requiere un arrepentimiento, y habíamos visto cómo fuimos creados para adorar a Dios, pero que si nosotros no adoramos a Dios, vamos a adorar cualquier cosa, empezando por nosotros mismos, empezando por nuestro orgullo. Somos suficientemente expertos en adorarnos, en la autoadoración, porque todo en la vida ha sido de esa misma manera. Buscamos primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que sobra para mí. Y eso es algo triste que cambia en el momento de una conversión auténtica. Por eso hay que entender este asunto de la conversión en todas sus en todos sus puntos claros y claves, porque así no dejamos como a la suerte, como al azar, una conversión de la cual nosotros debemos tener una absoluta convicción y una absoluta seguridad. No crean, hermanos, no todo el mundo disfruta de esa seguridad eterna. Hay iglesias que tristemente, y teologías, posiciones teológicas que tristemente enseñan que los creyentes pierden su salvación, y si así fuera, todos los días tendríamos que estar orándole al Señor por salvación, porque todos los días pecamos. Entonces, si no tenemos en cuenta este asunto, vamos a cometer demasiados errores, y lo peor es que se va a vivir un cristianismo de angustia, un cristianismo de legalismo, un cristianismo de amenaza, un cristianismo emocionalista, humanista, sin gozo, un cristianismo que no permite disfrutar de las bendiciones del Señor a pesar de las pruebas y necesidades. Entonces, sí es importante que vivamos, que entendamos este asunto de una genuina conversión. Y habíamos visto cómo hay un falso, una sensación equivocada de arrepentimiento, cuando vimos el asunto de los ídolos y cómo nosotros fuimos llamados de adorar los ídolos a Dios. Pues bien, hoy vamos a comenzar ahí en sus notas, en su lección, con el falso arrepentimiento. Esta segunda parte de esta lección, ya nos adentramos en ella con ese falso arrepentimiento. Y ese falso arrepentimiento significa cambiar, o más bien, el arrepentimiento genuino significa cambiar los ídolos de lo que vimos la semana pasada a Dios. Es dar un giro de 180 grados y empezar a ir en la dirección contraria a la que hemos ido toda la vida. En otras palabras, se trata de un cambio en nuestra adoración. Y recuerden que la adoración a Dios es la razón por la cual Él nos llamó a, a esa conversión, para su gloria y para su honra, para que toda criatura honre y adore al Creador, cosa que no se cumple en la naturaleza humana. En la gran mayoría de la humanidad se están adorando falsos dioses, se están adorando ídolos, y no se está adorando al Dios verdadero. Por eso hay que entender que hay un arrepentimiento falso y hay un arrepentimiento verdadero. Si el arrepentimiento que ustedes y yo hemos experimentado
radica en cambiar una adoración idolátrica, de lo cual yo viví 29 años de mi vida en un catolicismo romano demasiado idólatra. No solamente se idolatraban las imágenes, la Virgen, los santos, sino se idolatraban los personajes y se idolatraba, y todo era normalito. Era normal tener ídolos a los hijos, tener ídolos el dinero, tener ídolos el trabajo, tener ídolos, otros ídolos, y eso nunca en el catolicismo romano yo recibí alguna exhortación de no adorar algo o a alguien que no fuera Dios. No sé ustedes si alguna vez tuvieron esas circunstancias, pero jamás en mi vida pasó. Todo era normal, y el que peca y reza empata, entonces todos somos hijos de Dios y vamos para el cielo, algo que no era cierto. Así que hay que entender que el arrepentimiento significa un cambio de adoración. A menudo, hermanos, nosotros creemos que el arrepentimiento es limpiar nuestras vidas, haciendo cosas buenas para poder presentar una cara maquillada, un exterior, una fachada que no sea tan mala. Entonces, nos maquillábamos, nos mejorábamos en la parte exterior, haciendo, digamos, cuando llegaba sobre todo el fin de año, no sé ustedes, pero en nuestro caso, muy tradicionales con la celebración navideña de los propósitos de Año Nuevo. Y entonces celebrábamos y esas cosas que se hacían para la buena suerte y todas esas cosas. Y entonces uno de los propósitos que se tenían, además de comer las 12 uvas y coger una maleta y darle la vuelta a la manzana y todos esos ritos paganos que se hacían a veces en son de chiste y de burla, pero realmente mucha gente lo cree. Además de todo eso, se hacían propósitos para ese año nuevo y se prometían cosas. Entonces la gente creía que un arrepentimiento era: no voy a volver a explotar delante de mis hijos jamás, no voy a volver a dejar que el mal genio me domine, les prometo que no voy a dejar que el mal genio se manifieste, etcétera. O no voy a volver a ver pornografía. Son cosas que la gente se propone dentro de esos como pactos sí, o motivaciones o cosas humanistas de que voy a hacer esto y voy a hacer aquello, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. No voy a volver a chatear en mis horas laborales. Mucha gente que en el trabajo se la pasa haciendo cosas extra del trabajo y terminan robándole tiempo y dinero y labor a la compañía que los tiene contratados o a la empresa. No voy a volver a hablar de mi jefe a sus espaldas. Cuando uno tiene la hipocresía de criticar y de cuestionar el mando de una persona, lo que sea. Todos esos son buenos propósitos. No me malentiendan que no sean buenos propósitos, pero eso no significa arrepentimiento de ninguna manera. Los fariseos, ahí están sus notas, los fariseos eran así, pero el Señor Jesucristo los llamó sepulcros blanqueados precisamente porque una persona que manifiesta esos cambios cuando no es por la razón de una conversión genuina, no queda en otra cosa sino en simple hipocresía, en vulgar y condenatoria hipocresía. Por eso Mateo 23, 27, que lo tienen anotado ahí en sus notas,
dice lo siguiente, Mateo 23, 27 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Hipócritas, yo ya he explicado varias veces que Hipócrates es el nombre de las máscaras que se usaban para el teatro griego. Entonces tenían Hipócrates de sonrisa, Hipócrates de llanto, Hipócrates tal. Y con el tiempo, esas máscaras que se colocaba la gente para, digamos, empezar a encarnar un papel, sufrían como una posesión del espíritu de la máscara y entonces empezaban a actuar de acuerdo a la máscara. Si era una máscara animal, entonces actuaban como un animal y hacían la obra de teatro de acuerdo a la máscara. Eso se llamaba Hipócrates. Y con el tiempo la hipocresía quedó retratada con ese término porque es una apariencia, es ponerse una máscara de algo que oculta la realidad. Pues bien, el Señor Jesucristo los trató sin miramiento y sin tapujos y les dijo, escribas, fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En aquella época se blanqueaba con cal los sepulcros, no solamente para que la gente viera dónde estaban esos sepulcros y si los que tenían esa presunción y esos agorerismos de no pasar por encima de los muertos y no rozar los muertos, entonces sabían dónde estaban esos sepulcros blanqueados, entonces evitaban o caminar sobre ellos o pasar al lado de ellos. Había todo tipo de sepulcros, tanto en la tierra como en las paredes, en las rocas, en las cuevas y esas cosas. Entonces, el Señor dice que eran sepulcros blanqueados, que lucían muy bonitos. Esto también se hacía con una razón. Se blanqueaban los sepulcros para mantener una estética de la ciudad, y sobre todo en las festividades y en las visitas de los emperadores. Entonces, es como si viniera el presidente de los Estados Unidos a Colombia y les aseguro que, mejor dicho, es por donde va a pasar, eso funciona el aseo, limpian todas las calles, lavan, quitan los grafitis, más o menos eso era la imagen de lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Se blanquean por fuera, pero y lucen hermosos por fuera, pero por dentro, fíjense el juicio de Dios, llenos de huesos de muertos, porque eran muertos espirituales, y de toda inmundicia, y pecadores, hipócritas cubriendo su maldad. Y eso es bastante condenatorias estas palabras del Señor. Así que no solo las personas eran perversas, naturalmente somos malos, sino que también eran idólatras. Así que las personas paganas que manifiestan idolatría son idólatras y lo manifiestan normalmente. Pero lo triste, hermanos, es que como creyentes, ustedes y yo mantenemos o permanecemos con una naturaleza idólatra, una naturaleza humana que se inclina al mal. Por eso cuando Dios adquirió, el Señor Jesucristo adquirió una naturaleza humana, Él adquirió la naturaleza humana, pero no el pecado. Él nunca pecó. Y ahora nuestra conversión en Cristo, ¿sí? Dios, su naturaleza divina, adquiriendo la naturaleza humana. Y ahora en Cristo Jesús, hermanos, Dios nos convierte para que ahora nosotros en nuestra naturaleza humana adquiramos una naturaleza que no teníamos, que es la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios, la nueva naturaleza.
y empieza la confrontación de una contra la otra. Eso es exactamente lo que sucede en una genuina conversión. Tristemente, hay personas religiosas muy moralistas, pero completamente idólatras. Y eso lo critica el mundo pagano, el mundo religioso incrédulo o inconverso, el mundo religioso no convertido, lo critican. Usted no, que es hijo de Dios, y por qué está borracho. Usted, hijo de Dios, por qué miente. Usted, hijo de Dios, por qué tal cosa. Y pues lamentablemente en ese caso sería mucho mejor que la gente se abstuviera de declararse eh, creyente, cristiano, hijo de Dios, si no va a tener un testimonio claro y fiel que refrende su posición real. Ahora, hay personas que dicen ser cristianas, pero no han sido convertidas, y por eso naturalmente para ellos es lo mismo decir que son cristianos, van a la iglesia, oran, alaban al Señor, hasta ofrendan, escuchen el mensaje, pero su corazón está perdido y les da lo mismo, o creen que es natural salir al mundo en su horario normal de vida, en su diario vivir, andar mintiendo, andar engañando, andar pecando, andar fornicando, como si no pasara nada. Y pues precisamente no pasa nada, porque cuando son hijos de Dios verdaderos, Dios sí actúa. Pero cuando son autoengañados o cuando son falsos profetas, muchas veces ni les pasa nada, porque Dios no actúa con ese tipo de disciplina y amor que actúa con sus verdaderos hijos. Por eso el arrepentimiento, dice ahí sus notas, no es un mal sentimiento o una culpabilidad, un remordimiento, no. No es el mal sentimiento o remordimiento o culpabilidad en nuestro comportamiento, porque una persona puede sentirse culpable, pero seguir amando el pecado que practica o que vive, y que le hace sentir culpable. ¿Qué pasa con esto? Yo tuve conciencia, uso de conciencia, no sé, tal vez a los 5 o 6 años, y uno cometía pecados y uno le dolía, uno se arrepentía en la parte religiosa. No era un arrepentimiento escritural, sino un remordimiento más bien religioso, pero uno seguía amando el pecado. Por eso uno pecaba, uno decía, ay Señor, perdóname, y volví y lo hacía, y volví y lo hacía, y eso era un disco rayado. Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. Y esto es un retrato genuino de lo que es una persona que se revuelca en la inmundicia del pecado, y que después de que dice, ay, yo no vuelvo a hacer eso y tal, vuelve otra vez y lo repite. Vuelve otra vez. Hay gente que yo he escuchado, mis amigos de parranda en la época de joven, antes de la conversión, eh, en una época sobre todo que me enseñaron a mí a tomar. Yo no sabía tomar hasta los 18 años, yo no sabía lo que era una borrachera, una embriaguez, y algunas personas con las cuales tomábamos de vez en cuando. Afortunadamente nunca me perdí, nunca tuve una laguna, tal, pero yo sí escuchaba la gente al otro día en esos remordimientos de conciencia y con esos guayabos, uy, no vuelvo a tomar, uy, no. Y el fin de semana eran los primeros que estaban listos para embriagarse. Estas son cosas que suceden tristemente a nivel espiritual igual.
como el perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad, su inmundicia, vuelve y se revuelca en el mismo pecado que prometió no volver a cometer. Así que veamos el real arrepentimiento. El real arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es una nueva adoración, como ya lo mencioné. Luce como un cambio de vida radical, real. Pero ese cambio de comportamiento es el resultado del cambio de adoración, no al revés. ¿Por qué? Porque si yo sigo el parámetro de creer que estoy arrepentido porque luzco mejor, porque ya no soy el borracho que era. Hay gente que ha dejado el trago, pero no lo ha dejado por Cristo, por una conversión genuina, sino porque le descubrieron una hepatitis o le descubrieron una cirrosis o porque tiene miedo a morir alcohólico, no sé, o tal vez por el mismo guayabo. De pronto puede ser que sí cumplan y digan, uy, no, no vuelvo a tomar y tal. Y digamos, yo tengo un hermano que dejó de tomar literalmente cuando experimentó una laguna y él manejaba carro y resulta que no supo cómo llegó a la casa, no supo qué hizo, no tenía ni idea al otro día y él pudo haber matado a una persona y perfectamente terminar en la cárcel. Y se prometió nunca más volver a beber y lo cumplió. Muy moralista, lo cumplió. Nunca más se embriagó, pero no fue por la causa de Cristo, no fue por una causa de una conversión genuina. Entonces hay que tener en cuenta esto porque el arrepentimiento no es un cambio de vida exterior, sino que es un cambio de adoración. Cuando una persona se convierte y adora a Cristo, cambia porque cambia, hermanos. Es imposible que una persona diga que adora y que es hijo de Dios y que nació de nuevo y teniendo el mismo comportamiento pagano. Eso es imposible. Está engañado y está engañando a otros. Así que ese real arrepentimiento implica estar convencido de la pecaminosidad de nuestro pecado, o sea, de lo inmundo que Dios ve el pecado. No es estar jugando con liviandad. Ay, pero es que esto es simplemente, yo no estoy cometiendo adulterio, esto es algo ahí de pornografía, esto es algo tal. O las mentiritas famosas. Ah, es una mentirita blanca. No, es que si yo no miento, yo no consigo el cargo, yo no consigo el puesto, yo no consigo el papel, yo no consigo tal cosa, el certificado. No, hermano. Si no vemos la mentira tan aborrecible como el mismo asesinato, hermanos, estamos jugando al cristianismo, pero con una falsa conversión. Cuando nosotros no vemos esa pecaminosidad de nuestros pecados, entonces no estamos mostrando un genuino arrepentimiento. A veces nosotros vemos la maldad de nuestras acciones y vemos la pecaminosidad de nuestras acciones, pero las vemos es como con cargo de conciencia. Uy, la embarré, yo no debía haber dicho eso, o te ofendí, perdóname. No, hermanos, el pecado lo debemos ver es como la ofensa que hemos cometido contra un Dios verdadero. Hemos traicionado a Dios. La primera vez que yo mentí después de ser salvo, eso fue hace 30 años, 30 años, yo me sentí realmente, literalmente como Judas, como un traicionero y como si hubiera acuchillado al Señor Jesucristo. Esa fue la sensación más terrible que experimenté después de la conversión, porque fue mi primer pecado oficial después de ser salvo genuinamente y fue un dolor espantoso
y es lo mismo que sigo sintiendo hoy cada vez que cometo pecado. Es una traición real a nuestro Salvador. El arrepentimiento significa además odiar los ídolos que antes amábamos y que antes servíamos para apartarnos de ellos. O sea, si yo tenía el ídolo del arte, el ídolo del dinero, el ídolo de la fama, el reconocimiento, el orgullo, porque uno como artista, el ego es de las cosas más bravas que lo mueven en las profesiones a uno en el arte. El ego es cosas espantosas y terribles que motivan a la gente a hacer cosas ilógicas. Bueno, en otra ocasión les cuento la historia de Darío Morales, un artista nacional que ya murió de cáncer en el hígado, no por tomar trago, sino por el orgullo que se tragó por muchísimos años, porque él era un muy buen artista, excelente dibujante, pero no reconocido. Pero en otra ocasión les cuento la total historia. Así que nosotros abandonamos esos ídolos que teníamos y ahora vamos a amar y adorar exclusivamente al Señor. El arrepentimiento además significa volvernos al amor de Dios, a quien odiábamos. Ojo, estoy hablando del Dios verdadero, porque yo decía como católico romano amar al verdadero Dios, pero del catolicismo, que no es el mismo Dios que ustedes y yo adoramos hoy, porque el verdadero Dios que amamos y adoramos es el Dios de la palabra, el Dios escritural, no el Dios inventado por las religiones y tradiciones humanas. Ese no es el verdadero Dios. Cuando alguien les diga a ustedes, ay, es que adoramos al mismo Dios, qué pena, pero ese no es mi Dios. El Dios que permite la liviandad, que permite la idolatría, que el que peca y reza empata, que las mentiritas blancas piadosas, que son pecados veniales y no mortales, toda esa cosa, no, ese no es Dios. Ese no es el verdadero Dios. Así que vamos a vamos a servir es al verdadero Dios. Antes éramos enemigos de Dios, como dice la palabra, ahora somos hijos de Dios. Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Así que por eso vamos a servir al Señor en una profunda fidelidad de corazón. Y ahí es donde empieza de verdad, la realidad. Acuérdense que les he hablado de cómo mucha gente cree en un cristianismo idealista. Y eso no existe, hermanos, no existe. Un cristianismo idealista es aquel cristianismo o una teología que te enseña de que tú eres hijo de Dios, entonces vas a tener casa, carro y beca, que vas a ser próspero, que vas a tener salud, que vas a tener reconocimiento, que vas a ser maravilloso y todo el mundo te va a amar y todo el mundo te va a servir y mejor dicho, a querer y abrazar. Eso es mentira, hermanos. Hay que tener es la realidad, es un cristianismo realista, no idealista, no, realista. Uno quisiera que todo saliera bien, que no hubiera inconvenientes, que no hubieran tropiezos, que nadie se molestara con uno, porque uno dice cosas de pronto fuertes o muy escriturales, etcétera. Hermano, pero eso es imposible. Y no pretendamos que vamos a encontrar una iglesia perfecta en la tierra. Esa no existe. El día que ustedes descubran esa iglesia perfecta en la tierra,
no vayan a entrar a ella porque se la tiran, hermanos. Se la tiran. Esa iglesia perfecta la vamos a encontrar ese en el cielo, en la eternidad, con cuerpos glorificados y creyentes verdaderamente santificados. Ahí sí vamos a encontrar, vamos a disfrutar. Si disfrutamos aquí la iglesia y la comunión y la alabanza y la adoración y la edificación mutua, ¿cómo será de hermosa? Cientos de miles de millones de veces mejor, hermanos, lo que vamos a experimentar en la eternidad. Y no va a haber ni tristeza, ni dolor, ni reproches, ni usted por qué me dijo esto, usted por qué no me llamó, usted por qué no me felicitó, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, vamos a tener algo bien hermoso y bien bello cuando tenemos esa fidelidad del corazón. Llamar a una persona a hacer una decisión sin llamarlo primero al arrepentimiento es correr el riesgo de vacunarlo contra el verdadero evangelio, porque mucha gente cree que esa oración de fe es la salvación. Yo lo creía así. Afortunadamente, cuando yo invitaba a la gente a orar, primero les había predicado la condenación, el pecado y el arrepentimiento. Afortunadamente, pero no se trata ni siquiera así de invitar a orar a la gente, porque en un momento de emocionalismo, en un momento de racionalismo humanista, lo que sea, mucha gente puede orar por las emociones, sentimientos, aún por razonamiento humano, pueden orar, pero no bajo una conversión genuina. Es mejor que Dios convenza a esa persona. Es mejor no, es la única forma en que va a ser una conversión genuina, cuando sea Dios el que convenza a esa persona y le dé un motivo real de una iluminación de la palabra para que puedan comprender que son perdonados en Cristo Jesús de todos sus pecados y experimentar el gozo que experimentamos los verdaderamente convertidos en Cristo. ¿Cómo luce un falso convertido? Ahí está en sus notas. ¿Cómo luce un falso convertido? Un falso convertido se entusiasma con el cielo, pero le aburre Cristo y la iglesia local. No quiere asistir a la iglesia local. Tengo supuestos hermanos que amo a Dios y amo al Señor, pero nunca aparecen en la iglesia. Y no es porque estén congregando en otra. Es que no les dan gana, no les aburre, no van cada 3 meses, van cada medio año. Es triste, pero así es. Y lamentablemente creen que son hijos de Dios. Juran y contrajuran que son hijos de Dios. Además, un falso convertido piensa que el cielo es grandioso, esté o no esté Dios en él. Hermanos, si no está Cristo en el cielo, yo no quiero ir allá. Yo quiero ir a Cristo. Mucha gente dice, no, yo voy para el cielo. Bueno, pero ¿estás motivado por ir a ver a Cristo? Porque si vas motivado porque vamos a ser felices y a comer perdices y no, esa no es la motivación real. Esa es una motivación equivocada, completamente equivocada. Nuestra motivación es Jesús. O un falso convertido dice que le gusta a Jesús, pero no lo considera ni su reposo o descanso, ni su santidad, ni su obediencia o sufrimiento. No lo considera. No, él, sí, él es mi partner, él es mi llave, es mi llavería, como dicen los jóvenes hoy. Eh, es una afrenta, es una liviandad con la cual tratamos al Señor con una ligereza, hermanos, asombrosa. No hay un respeto reverente por la persona del Señor y por eso mismo pecamos tan fácilmente y tan livianamente que hermano, no nos importa que entendamos que Cristo
está viéndonos en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo, en lo que estamos aparentando, en lo que estamos, no sé, robando a la empresa. Robar a la empresa no es solamente quedarnos con un lapicero de la empresa, el tiempo, robar la gloria a Dios. ¿Qué me dicen de robar la gloria a Dios? Sabiendo que nos estamos llevando alabanzas ajenas o que no nos corresponden, cuando son de Dios exclusivamente, la honra y la gloria es de Él. Cosas como esas, así luce un falso convertido, cuando no tiene en cuenta que la persona más importante de nuestra existencia es Cristo. ¿Le parece lo mismo, le parece igual obedecer motivado por el amor o motivado por el legalismo? Y pues es triste que mucha gente obedece únicamente por los reglamentos, porque si no va y me cae un rayo y me parte el Señor porque me disciplina. Hermanos, debemos obedecer es por amor a Cristo, porque le adoramos y le amamos de corazón. Fuera de eso, un falso convertido le aburre el pecado de otros, pero pasa fresquito y muy bien y normalito con el propio. O sea que le parece trágico y grave que otro haga lo mismo que él hace. Eso es autojusticia y eso es un falso convertido. Cuando no vemos tan grave nuestra viga del ojo propio y nos fijamos en la mota del ojo ajeno, eso es un escándalo. Eso es que mire qué tal estas personas lo que están haciendo y su vida apesta. Es triste, pero es así. Un falso convertido también se sostiene por una gracia barata, para mantenerse en una costosa comodidad. ¿Qué significa esto? Que no tiene en cuenta que el sacrificio de Jesucristo fue algo trascendental, la peor de todas las afrentas que pudiéramos nosotros hacer es las que cometimos en contra de nuestro Señor y Salvador, porque Él murió por nuestros pecados. O sea que fíjense bien en esto, hermanos, para que tengan en cuenta. Finalmente Jesucristo murió por los pecados de los creyentes, no de todo el mundo, porque si fuera así, todo el mundo iría al cielo. Entonces, en términos claros, hermanos, ustedes y yo y la iglesia de Cristo de toda la historia es la culpable de la crucifixión. No mi mamá que no ha sido convertida, no mis hermanos que no han sido convertidos. Ellos rendirán cuenta por sus pecados. Pero piensen en esto, hermanos. Piensen que ustedes y yo somos culpables. Fuimos los que llevamos a Cristo a la cruz. No ellos, no los incrédulos de este mundo. Y eso a veces se nos pasa por encima porque no pensamos y reflexionamos teológicamente. ¿Cómo describe el Nuevo Testamento en Primera de Juan a un genuino creyente? Bueno, un genuino creyente ama la comunión con la iglesia local porque él o ella aman a Dios. Yo amo la congregación, el congregarme semanalmente porque amo a Dios y lo que ama a Dios yo lo amo. Y entonces mucha gente no va a la iglesia porque tiene cosas más importantes que hacer. Tal. Bueno, un día, yo ya les he dicho, hermanos, un día vamos a ver cuánta gloria dejamos de acumular para el día de la premiación de la gloria. Porque eso es lo que va a premiar el Señor, nuestra adoración. Qué tanta gloria recibimos o reflejamos de Dios en nuestra vida cristiana, con la obediencia, con la sumisión, con la humillación, con la adoración, con la lectura, con las clases de discipulado, etcétera, etcétera. Así que dice Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él.
amamos a los hermanos porque han nacido de Dios y amamos lo que Dios ama. O sea que finalmente nos estamos amando a nosotros mismos porque estamos amando el cuerpo de Cristo. Además, primera de Juan nos dice en el capítulo 1, 6 y 7, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Además, en capítulo 5:1, que ya leímos, habla de que amamos al Padre y amamos a todo el que ha nacido del Padre, o sea, a todos los hermanos en la fe. Así que desea la comunión con Dios y no la facilidad del cielo. Muchos piensan en el cielo como todo gratis y todo fácil. Hermano, costó la vida perfecta, sin mancha de Cristo en la tierra, y costó la muerte afrentosa y la ira de Dios sobre sí en la cruz. Así que tuvo un costo bastante terrible y espantoso. Así que pensemos que esa comunión con Dios es la que genera un precio altísimo que generó o que propició nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio. Además la Biblia describe en Primera de Juan cómo comprende el verdadero creyente que seguir a Jesús implica un sacrificio o un discipulado, un compromiso. Por eso dice en el versículo 6 que leímos anteriormente, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, no andamos en el discipulado, no estamos en la palabra, no estamos en oración, mentimos y no practicamos la verdad. Fuera de eso, un verdadero creyente, dice Primera de Juan, obedece a Dios por amor a Dios y no por temor al infierno. En el capítulo 5, versículos 2 y 3 dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ahí está la definición de amor. Cuando yo digo que amo a Dios, pero no obedezco su voluntad, su palabra, no es verdadero amor. Esta vez sentimiento y emoción, pero no el verdadero amor. Así que obedecemos a Dios es por amor a Él, no por temor a ser condenados un día. Fuera de eso está el creyente verdadero, está deseoso de confesar sus pecados y volverse de su pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y finalmente, un verdadero creyente, según la palabra de Dios, se sostiene en una gracia costosa, valora esa gracia de estar recibiendo la bondad de Dios de una forma tan increíble que ustedes y yo respiramos todos los días por el amor de Cristo. Recibimos la salud, recibimos la provisión, recibimos las dádivas, recibimos el trabajo, recibimos aún las pruebas y necesidades, todo es por amor de Cristo, no es por nosotros, hermanos. Nosotros merecíamos estar de cabeza en el lago de fuego hace rato, pero por gracia y misericordia Dios no nos maldad merece. Por eso esa misericordia que vivimos a diario y esa gracia que vivimos a diario es costosa. Es un precio altísimo que pagó nuestro Señor Jesucristo. Así que ya vamos a ver nuestros propios deseos, ya vamos a ver los deseos de Dios como los verdaderos y nuestros propios deseos como algo de verdad inútiles, inicuos, baratos. Oye, yo es que soñaba con ser el mejor artista del país. Históricamente iba a ser mejor que Botero, es que decía yo en mis adentros.
y me gané la matrícula de honor los últimos 5 semestres de la universidad y eso le daba caldo y seco al que fuera. Y qué baratieri, qué barato ser famosos en este mundo perdido. Recuerden, hermanos, que un incrédulo que hoy se va a ir al infierno por estar amando las cosas del mundo, lo único que no va a ver en la eternidad es lo que amaba aquí. No va a haber nada de lo que amó, por lo cual entregó su alma para adorar, y está en un infierno eterno donde no va a encontrar nada de lo que hizo o de lo que por lo que luchó aquí en la tierra. Y eso es verdaderamente lamentable. Así que, hermanos, el significado básico del arrepentimiento consiste en alejarnos del pecado, distinguir entre arrepentimiento y la fe. Pero bueno, ya por tiempo paremos aquí y algunas notas